Amigas y amigos, insisto desde este programa en llamar a la dirigencia venezolana a la sindéresis, tanto a la del sector político como a la empresarial, a la representación de las distintas tendencias religiosas, sociales y gremiales del país. Tengo una posición política claramente definida, que no oculto y que por el contrario ratifico cada vez que es necesario hacerlo. Pero al mismo tiempo, mi visión del país va más allá de los límites de una parcela o de una definición ideológica. Y lo expreso de tal manera porque la actual situación de Venezuela exige ir más allá del ámbito restricto en que uno se mueve y piensa. Es tiempo de diálogo, de aproximaciones útiles, de tender puentes, lo cual no significa renunciar a la convicción propia. Se puede ser dialogante y al mismo tiempo defender con pasión una determinada ubicación en el espectro político e ideológico, porque la definición y defensa de las posiciones políticas individuales no implican renunciar a una evaluación amplia de la situación y de la concertación. En este sentido, hay actitudes incomprensibles, adoptadas por gente y dirigentes que deberían tener claro que la política es, en esencia, diálogo, que en las situaciones críticas se extrema la valoración de este dato fundamental. Hablar, intercambiar puntos de vista de manera racional y pacífica es fundamental. Hoy Venezuela requiere con urgencia de diálogo y del aporte de todos en el abordaje de los grandes temas nacionales. Para satisfacer así esta necesidad es clave contar con interlocutores válidos y confiables. Los que a priori rechazan el dialogar y se niegan a ser interlocutores es porque están en otra cosa y tienen ocultas en la manga cartas marcadas. Por ejemplo, algún plan fuera del contexto del Estado de Derecho y en contra de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Los problemas de Venezuela son graves y no hay por qué ocultarlo, pero también tienen solución. Y esta solución depende de la decisión de cada venezolano. Los problemas que nosotros podemos resolver no los resolverán extraños. Hay que actuar hoy, al igual que en otras situaciones críticas lo hicieron otros con voluntad propia y espíritu patriótico. Pausa y al regreso converso con el diputado y dirigente nacional del PSUV, Pedro Carreño. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, Pedro Carreño, dirigente nacional del PSUV, diputado de la Asamblea Nacional. Además, un dirigente político polémico, precisamente para hablar de política caliente, política dura. Bienvenido, Pedro. Buenos días, José Vicente. Mira, se habla mucho de enfrentamiento de poderes en este momento. Por un lado la Asamblea Nacional, por el Legislativo, por otro lado el Ejecutivo Nacional y otros poderes del Estado. Realmente hay un choque de poderes en este momento en Venezuela. Yo creo que aquí lo que hay es una intención velada de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de presentar una imagen falsa de la realidad que hay en el país y en el marco de... ¿Por qué falsa la imagen? Porque quieren hacer ver ante el mundo que en Venezuela existe una gran confrontación. Y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, saliéndose de los deberes, las competencias, las atribuciones que les da la Constitución y las leyes que rigen la materia, y respeta al Poder Ejecutivo, y respeta al Poder Ciudadano, y respeta al Poder Electoral, y respeta al Poder Judicial. Y más allá de eso, entonces, se subroga facultades que no tiene
para decir que hay un conflicto de poder. Aquí lo que hay es un poder que se ha salido de la constitucionalidad, un poder que es el poder legislativo, se ha salido del Estado de Derecho, se ha salido de la democracia y cada vez que intenta salirse, tenemos, gracias a nuestro comandante Chávez, que nos dejó como herencia histórica instituciones sólidas, entre ellas el Tribunal Supremo de Justicia, y se ha visto en la imperiosa necesidad de emitir sendas sentencias para meterlos otra vez por el redil de la democracia. La oposición sostiene que el poder atropellado aquí es precisamente la Asamblea Nacional por el Ejecutivo. La Asamblea Nacional tiene sus competencias claras, que es legislar y controlar. El ámbito legislativo está entre el artículo 202 y 218 de la Constitución y el control político en el 187. No es competencia de la Asamblea Nacional subrogarse facultades que no tiene. Dice la misma Constitución, que en el artículo 137, que las competencias de los poderes son los que le da esta Constitución. Pero además el 138 establece como premisa fundamental que toda autoridad usurpada es nula y sus actos son ineficaces. Es decir, que cada vez que la Asamblea Nacional se subroga facultades que no tiene, es el Tribunal Supremo de Justicia, el intérprete de esta Constitución, quien debe establecer a través de una sentencia la omisión en la cual ha incurrido la Asamblea Nacional o el exceso y meterlo otra vez por el camino. ¿Qué es lo que pasa y qué subyace detrás de todo esto, José Vicente? La Asamblea Nacional quiere generar un caos en el país, un escenario de caos, y a través de ese escenario de caos seguir abonando el terreno para la confrontación, para la violencia y buscar en un estallido social a la usanza del 27 y 28 de febrero del 89, que no fue provocado por nadie, fue espontáneo, fue contra el neoliberalismo y los paquetes hambriadores. Entonces, lograr entonces una intervención extranjera. Fíjate, el 5 de julio, la conmemoración de esa fecha patria, plasmó una contradicción evidente, ¿no? Que coloca este debate, esto que estamos conversando hasta ahora, desde el punto de vista jurídico, como tú lo asumes, en otro terreno. De un lado, la Asamblea Nacional sesionando con un orador, Américo Martín, y del otro lado el desfile militar. Eso genera una especie de dualismo. Por un lado, la civilidad en la Asamblea Nacional y el militarismo en los próceres. Eso no es cierto. No es cierto. Yo creo que pero ¿qué sentido tiene el manejo emblemático de esa situación? Yo creo que quieren hacer ver que la civilidad está del lado de la Asamblea Nacional, y yo creo que ahí es la irracionalidad. La Constitución establece el principio de autonomía e independencia de los poderes, pero también establece que todos los poderes, dentro de la esfera de sus atribuciones, tienen competencias, las cuales deben cumplir para materializar los supremos fines de la República. Por lo tanto, debe existir niveles de articulación y de coordinación. Si bien es cierto, en el marco de la celebración de nuestra independencia, se estila que hay una sesión solemne, no es menos cierto que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional debe coordinar con el Poder Ejecutivo los actos. Eso no se hizo. Ellos convocaron a la sesión a la misma hora que estaba previsto el desfile. Y con respecto a la actitud plañidera, llorantisca y quejumbrosa que asume el presidente de la Asamblea Nacional por no haber sido invitado, tú que fuiste canciller sabes que hay un principio de las relaciones internacionales que se llama la reciprocidad. Si la Asamblea Nacional no respeta al Poder Ejecutivo, si el presidente de la Asamblea Nacional no respeta al presidente de la República, pero por reciprocidad, este señor que se la pasa despotricando de la Fuerza Armada, ofendiendo a la Fuerza Armada, cuyo único pecado que comete a la visión de este presidente de la Asamblea Nacional, la Fuerza Armada, es que no se presta para sus más ruines planes antipatrias de golpismo, como es una Fuerza Armada patriota, que está consustanciada con su pueblo, con su gobierno, con su revolución. Entonces la ataca, la agrede, la ofende, y ahora quiere el muy caretabla presentarse en un desfile. Yo creo que es indigno el presidente de la Asamblea de estar en el Paseo Monumental de los Próceres, después que ha tratado a nuestros oficiales, a nuestras tropas, a nuestros soldados, de la manera que lo ha hecho. Pero eso que tú señalas
tenemos que vincularlo a un hecho muy importante que ocurrió aquí el 6 de diciembre pasado, que es lo que le permite a la oposición pasar a controlar un poder del Estado, la Asamblea Nacional, al obtener una elevadísima votación. ¿Qué lectura tú tienes de ese hecho? Lo primero De que la hay que votación establecer del 6 de diciembre. es que la oposición internacional se dio cuenta que a través de la implementación de las más palmarias manifestaciones de lo que es la democracia en el ejercicio de una campaña electoral, los llevaba de 19 elecciones en 18 derrotas. Y se salieron de ese procedimiento normal y se fueron por otros caminos. Es decir, que ellos utilizaron un escenario que no es el electoral que nosotros conocemos. Es un escenario de desestabilización, de guerra económica, que tratar de quebrarle la voluntad a nuestro pueblo con el hambre, privándolo del alimento. ¿Cómo? Desenamorarlo, desencantarlo y con ello lograr desmoralizarlo para que algunos voten por la derecha y otros se desmovilicen y no votaran por la revolución. Es decir, que nosotros, yo asumo que pudimos haber fallado porque la batalla electoral del 6 de diciembre la llevamos a cabo en el marco de un escenario de la guerra convencional y ellos lo llevaron, se plantearon en la guerra no convencional. Nosotros debimos haber llevado nuestro escenario electoral en la guerra no convencional para estar en igualdad de condiciones y estoy seguro, José Vicente, que los resultados hubiesen sido otros. ¿Qué tanto influyó la polarización en ese resultado? Yo creo que aquí la polarización está clara en el país. La inmensa mayoría de nuestro pueblo está con la revolución bolivariana y por eso es que te digo que este mecanismo... ¿Por qué un sector importante del pueblo no votó en esta oportunidad como había votado antes por el chavismo? La guerra de cuarta generación, donde los tanques, los aviones, los misiles y los cohetes no son metálicos, sino informaciones que le van inoculando en la psiquis al pueblo, hace su trabajo, hace mella, desmoviliza, genera desasosiego, asusta al pueblo. Bueno, y en el marco de esas acciones se llevó a cabo el escenario electoral y además en el marco también de un gran fraude, generar las condiciones para un estallido social y además de ello entonces decirle al pueblo que la última cola sería el 6 de diciembre, generando una suerte de esperanza. ¿Tú no crees que esta situación que se plantea con un poder como la Asamblea Nacional de un lado, en forma agresiva, beligerante, porque realmente los que controlan la Asamblea Nacional hoy en día la asumen como una trinchera frente al otro poder u otro poder del Estado? Y del otro lado, el poder constitucional, que no revela que hay una confrontación aguda en el país que explica lo de que hay un choque de poderes. Yo creo que lo que revela la actuación aviesa de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional es que estamos en presencia de un golpe de Estado continuado y que focalizar todo el esfuerzo y enfilar todos los recursos a las elecciones del 6 de diciembre se plantearon el escenario de dar un golpe de Estado a la usanza de Honduras y de Paraguay y más reciente del Brasil. Teniendo una mayoría en la Asamblea Nacional, ellos pudieran entonces destituir al presidente de la República. Un golpe de Estado institucional. Se dieron cuenta que en el transcurrir del tiempo y tratando de implementar esta acción, se consiguieron con un muro de contención. Ese muro de contención se llama el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia, que cada vez que se salen del camino de la constitucionalidad, de la legalidad, de la democracia y del Estado de Derecho, emite sentencia. Es por ello que nosotros observamos que ellos utilizan 3 estrategias contra el Tribunal Supremo de Justicia. Primero, arremeter contra los magistrados intuito personas, para desmoralizarlo, para quebrarle el estado de ánimo y para amedrentarlo. Segundo, presentar una propuesta de reforma parcial de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a sabiendas que el artículo 204, numeral 4, le reserva la discrecionalidad de la iniciativa legislativa al Poder Judicial. Sin embargo, la presenta. ¿Qué contempla esta propuesta de reforma, José Vicente y pueblo de Venezuela? 2 aspectos. Primero,
desaplicar la constitucionalidad en el proceso de formación de las leyes. Eso es una locura. Es decir, que las leyes que apruebe la Asamblea no tengan que pasar por el filtro de la constitucionalidad para que les aprueben todas las locuras que ellos tienen. Y segundo, cambiar la correlación de fuerzas del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, que tiene dentro de la esfera de sus atribuciones la potestad facultativa de revisar sentencias de otra sala, actualmente tiene 7 magistrados, llevarlo a 8 y con esos 8 nuevos magistrados tienen la mayoría y pudieran materializar su golpe de Estado. No han podido. Los 6 meses que le dieron de plazo al gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro fueron útiles y fueron hábiles para demostrar lo incapaces, lo maula, lo ineficiente y lo bueno para nada que ha resultado esta Asamblea Nacional, tanto para el país como para el pueblo, pero además de eso para la derecha internacional que albergaba esperanzas. Se está desmoralizando la oposición venezolana, se dieron cuenta que no sirven. Este tema del Tribunal Supremo es muy importante, ¿no? Por tanto, vamos a hacer una pausa y quiero que al regresar insistamos en el tema y demos otros desarrollos. Estás viendo José Vicente Hoy. Pedro, la directiva de la Asamblea Nacional ha anunciado que van a designar próximamente nuevos magistrados. ¿Esto es un plan de provocaciones o forma parte de eso que tú llamas el golpe continuado? Sí. Te agrego lo siguiente. El presidente de la Asamblea, Ramos Ayub, ha insistido varias veces que tú visitas mucho el Tribunal Supremo, dando a entender con esto que eres un factor del Ejecutivo que estaba manipulando ya en el seno del Tribunal Supremo. Así estará su conciencia y así lo estarán atacando los nervios, que está como el picado de culebra. No puede un bejuco porque brinca. Está muy nervioso, está muy asustado. Eso, antes de entrar en materia sobre la pregunta, te voy a decir lo siguiente. Estos segundos 6 meses del año 2016, en ellos se inicia la cuenta regresiva de él. Es decir, que Obama, que tiene cuenta regresiva en este segundo semestre, porque el 8 de noviembre son las elecciones de Estados Unidos, no está solo. Ya tiene un acompañante en esta cuenta regresiva para ir a parar ¿dónde? En lo que decía nuestro amado comandante Chávez, al basurero de la historia. Con respecto a la situación de confrontación que quiere generar la Asamblea Nacional con el Tribunal Supremo de Justicia, porque se dio cuenta que allí hay un muro de contención que no le permite materializar lo que se ha conocido como el golpe institucional, repito, aplicado en Paraguay, en Brasil y en Honduras. Ellos buscan ahora cambiar la correlación de fuerza. Dentro de las competencias que tenía la Asamblea Nacional para el ejercicio legislativo 2010-2015, estaba previsto la designación de un grupo de magistrados. La primera pregunta que surge para recrear al pueblo venezolano sobre la utilización falsa de que fue inconstitucional la designación es la siguiente. La Asamblea Nacional estaba hábil para designar a los magistrados. El camarada Diosdado Cabello solicitó al Tribunal Supremo de Justicia un recurso de interpretación de la sentencia 220, del artículo 220 y la sentencia 1758 del 22 de diciembre estableció que la Asamblea Nacional tenía facultades para legislar y ejercer facultades de control político hasta el día en que se juramentara la nueva Asamblea Nacional. ¿Qué procede allí? Bueno, lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia, emite una nueva sentencia estableciendo que el artículo 265 es el que se le aplica a los magistrados en ejercicio. Allí no aparece revisión, allí no aparece destitución, sino la palabra remoción, y para aplicar la remoción se requiere la concomitancia de 3 poderes. El Poder Judicial que solicita, el Poder Ciudadano que evalúa y califica, y la Asamblea Nacional que es el Poder Legislativo y destituye. Estos señores quieren destituir
a los magistrados, no teniendo cualidad ni teniendo competencia para ello. ¿Para qué? José Vicente, para convocar un nuevo comité de postulaciones judiciales y designar nuevos magistrados y entonces ir por el mundo entero a decir: este Tribunal Supremo de Justicia es ilegal porque los magistrados que deben estar allí fuimos los que designamos nosotros. Previendo esa situación, se emitió una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que establece que la Asamblea Nacional no tiene facultades para ello. Y repito, dice la Constitución que toda autoridad usurpada es nula y sus actos son ineficaces. Es como que si yo le dijera a un camarógrafo: usted está votado, se lo puedo decir. Pero no tiene ninguna validez, no tiene carácter vinculante. Por lo tanto, esta acción de la Asamblea es inoficiosa. Ellos lo van a hacer para seguir montando su expediente contra el país. Es más, alguien pudiera decir, y yo he escuchado muchos camaradas, muchos compatriotas del chavismo revolucionario: qué brutos son los asesores de la derecha, qué brutos son los diputados, mira la ley que presentaron. No, no son brutos. Ellos a propósito presentan las leyes viciadas de nulidad constitucional para que cuando vayan al control constitucional que establece el 214 no sea aprobada y después ir por el mundo enrostrándole a los pueblos del mundo que la Asamblea Nacional tiene los brazos amarrados porque el Tribunal Supremo de Justicia es el brazo jurídico del partido de gobierno y no los deja trabajar. Lo hacen a propósito, le están montando un expediente a Venezuela y eso forma parte del expediente, ir contra el Tribunal Supremo de Justicia. Tú ya lo dijiste en el programa anterior, que desde los Estados Unidos están planificando acciones contra los magistrados. No te extrañe que esa decisión de esta semana que está pasando del Senado de incrementar sanciones, que de paso es hasta risible, pero hay que prestarle atención. Entonces, ¿cuáles son las sanciones? Le quitan la visa. Puedo decir una palabra: ¿cómo carajo le van a quitar la visa al que no la tiene? Le congelan las cuentas. ¿Cómo carajo le van a congelar la cuenta que no tiene allá? Ah, pero hay una acción mediática detrás de ello para decir: hay magistrado del Tribunal Supremo de Justicia que le quitamos la visa y le congelamos los bienes. Y después sus acólitos en Venezuela, sus muchachos demandados, porque nuestra guerra no es contra Ramos Alú, nuestra guerra no es contra la Mesa de Unidad, nuestra guerra es contra el imperialismo. Nuestra guerra es contra los enemigos históricos, los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos. Estos son las marionetas. Por lo tanto, nosotros debemos enfilar nuestra batería y no perder el foco de que nuestro enemigo es quien mueve los hilos de esas marionetas, que son los verdaderos interesados en dar al traste con esta esperanza. Son los verdaderos interesados en ponerle la mano a nuestra riqueza. El imperialismo que no ve dictadura, no ve violación de derechos humanos, no ve violación de libertad de expresión, no ve narcotráfico en países que no sean petroleros. Puro países petroleros para satanizarlos, estigmatizarlos, criminalizarlos y hacer entonces creíble la tesis de la invasión como un mecanismo de salvación del planeta. Ahora bien, Pedro, asumo aquí el papel de abogado del diablo. Si una atribución fundamental de la Asamblea Nacional es legislar, es decir, aprobar leyes, ¿cómo se le puede cuestionar que apruebe leyes? Ellos pueden sancionar todas las leyes, pero el proceso de formación de la ley está aquí dentro del artículo 202 y el artículo 218. Pero además de ello, en el texto de la Constitución están las líneas gruesas del país. Esta es una democracia constitucional, esta es la ley rectora, la ley madre. No puede existir una ley orgánica o alguna ley especial que colida con el texto de la Constitución. Dice en la protección de la Constitución, el último artículo de esta Constitución, que todas las leyes que colidan con la Constitución son inconstitucionales. Ahora, ¿de quién es esa competencia de declarar inconstitucionales las leyes? Dice el artículo 214 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos legislan. Esa ley, la ley de amnesia criminal, que se constituyó en una suerte de confesión de parte de la comisión de todos los delitos que se han acaecido desde el año 2000 hasta la fecha, y le pusieron continuará porque sabían que iba a continuar cometiendo delitos para tratar de subvertir el orden interno y tumbar al gobierno. Esa ley es inconstitucional. ¿Quién ha visto una ley que deje impune delitos de derechos humanos, de narcotráfico, de corrupción? Ellos lo hicieron, porque ellos cumplen
los dictámenes que le dan. Nosotros lo hemos dicho, esa derecha que está allí hace la política de la rocola. Alguien te podría responder, alguien que discrepe las opiniones tuyas. ¿Pretende el gobierno imponerle la agenda a la Asamblea Nacional? La agenda legislativa es competencia directa del Parlamento, pero no es óbice para que el presidente de la República, una vez que sea sancionada la ley y sea remitida para su promulgación y publicación en Gaceta Oficial, la remita a la Sala Constitucional para que se pronuncie en torno a la constitucionalidad de la misma. Y si está viciada en nulidad, simple y llanamente la ley se engaveta. Solo nosotros le pedimos a la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional, la de Coburguesa, que cumpla con sus responsabilidades de control político que le establece el 187 y legislativo. La Asamblea legisla, pero ¿quién implementa? El Ejecutivo. No puede legislar la Asamblea Nacional para hacer lo que ellos crean, no, hay que articular con el Poder Ejecutivo. Hay una sentencia, la sentencia número 9 del Tribunal Supremo de Justicia, que le recuerda a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que tienen que articular con el vicepresidente de la República todas las materias concurrentes. Y una de las materias concurrentes es la materia legislativa, coordinar y articular con el Ejecutivo cuáles son las leyes que se requiere reformar total o parcialmente, cuáles son las leyes que se requiere derogar o cuáles son las nuevas leyes que se requieren para avanzar en la construcción de un nuevo modelo de país que nosotros queremos. ¿En función de qué? Del modelo de país que está expresado en esta Constitución. Fíjate, Pedro, uno deduce de lo que tú planteas, que en este contexto peligra la institucionalidad democrática del país. Y en ese sentido se asoman algunas opciones. Por ejemplo, insurrección popular debido al desabastecimiento y el alto costo de la vida. Segundo, golpe militar. Tercero, una mezcla de insurrección popular con participación de elementos de la Fuerza Armada Nacional. En ese cuadro, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué se puede dar? ¿Están conscientes ustedes de ese peligro, de ese riesgo? ¿Toman previsiones hoy en día suficientes? Claro, yo creo que cuando yo te digo que estamos en presencia de un golpe de Estado continuado, es porque la derecha reaccionaria que hace vida en la Asamblea Nacional y sus amos que mueven los hilos de estas marionetas se dieron cuenta de la incapacidad, la ineptitud, la inoperancia del Parlamento y andan buscando entonces exacerbar los ánimos en la población venezolana para generar un estallido social. El presidente Nicolás Maduro le dio la oportunidad estelar a este Parlamento de reencontrarse con el pueblo venezolano cuando le mandó el decreto de estado de emergencia. La Asamblea Nacional lo negó, pero en contraposición de ello aprobó 4 proyectos de acuerdo de emergencia humanitaria. Apelamos a nuestra memoria cuando el jefe del Comando Sur anterior, John Kelly, dijo que tenía un devocional con Dios y en una pose muy acartonada de televisión, entonces establecía que era su preocupación porque en Venezuela estaban pasando hambre y si se generaba una crisis humanitaria, el Comando Sur tenía que tener los planes listos para venir a traer agua, alimento y medicamentos. ¿De cuándo acá el Comando Sur y la OTAN van a los pueblos a llevar agua, medicamentos y alimentos? Y el nuevo jefe del Comando Sur, el almirante Kurtik, envió al Senado norteamericano la solicitud de recursos para tener el apresto operacional del Comando Sur y entre los escenarios establece Venezuela. Por lo tanto, ¿cuál es el requisito? Que exigen ellos la crisis humanitaria. Aprobaron un proyecto de acuerdo de crisis humanitaria en alimentación, otro en salud, otro en seguridad ciudadana y luego entonces los llevan al Comando Sur. Es lo mismo que establece Almagro. Ahora, cuando uno revisa el informe de los 120 páginas de Almagro y los argumentos que establece la derecha en la Asamblea para aprobar los proyectos de acuerdo, idénticamente igual a la exposición de motivos que presentó el compañero presidente Nicolás Maduro para que le aprobaran la emergencia económica. Así están conscientes de que estamos en presencia de una emergencia económica y que se requiere tomar medidas especiales y dotar al Ejecutivo de un haz de leyes que sean hábiles y útiles para enfrentar la crisis. Pero ellos se van por el camino de la insurrección, por el camino del golpe de Estado,
de manera tal de entregar el país a potencias extranjeras y no colaborar con el gobierno venezolano, que está haciendo un esfuerzo titánico para resolver la crisis. ¿Tú crees que lo que dices, que estás diciendo en este momento, ensambla con el fracaso que tuvo la oposición en la reciente reunión de la OEA, cuando no se aprobó la aplicación de la Carta Democrática? Y además con la manera como se está manejando el tema del revocatorio, que prácticamente no existe posibilidad de realizarlo. Ellos van... La frustración que generan esos reveses no estimula la decisión de ir a un golpe de Estado. El ala más radical de la derecha, que es el Partido Voluntad Popular, aprovecha la circunstancia para seguir generando las condiciones subjetivas para un estallido social y con ello un golpe de Estado. Yo no te diría tanto con el apoyo militar venezolano, un golpe de Estado con el apoyo militar del Comando Sur, buscando una invasión. Yo solo le recuerdo a esa derecha reaccionaria venezolana que se retraten en nuestra misma historia. Los golpistas del 11 de abril estaban, José Vicente, convencidos, y tú lo sabes porque conversaste con ellos en el Ministerio de la Defensa, convencidos de que había llegado la hora de tumbar a Chávez y que con la bendición de los Estados Unidos era indubitable esa acción. Es decir, estaba materializado, fracasaron. Los trabajadores de PDVSA, los traidores a la patria que se hacen llamar gente del petróleo, esos 19.500 trabajadores, los convencieron, les dañaron la psiqui, que con esa acción iban a tumbar al gobierno. ¿Dónde están? Los militares que se fueron a Altamira le dijeron, ustedes se van allá y no se van de la plaza hasta que no caiga el presidente Chávez, que él va a caer. Utilizaron hasta Gobella para que matara a alguno de los que estaba allí. Cuando se hizo la prueba balística de los heridos de la plaza Altamira, resulta que tenían heridos con más de 5 armas de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que los militares de Altamira escribieron sus pistolas, sus armas de fuego para atacar y agredir a los que los apoyaron a ellos. ¿Dónde están ellos? Victimizándose en el mundo entero. Y luego la salida de Leopoldo López. Y ahora victimizándose también. Estos van para allá, se montan en esa aventura y después no se vale pedir tiempo. Esta revolución es invencible. Che Guevara dijo, José Vicente, una revolución para que sea verdadera debe triunfar, y esta revolución bolivariana y chavista es verdadera y triunfará. Te pregunto, Pedro, ¿toda la oposición es golpista? Todo. Porque las ansias de poder los han llevado a niveles de enfermedad de su psique, los alienaron. Y el que está alienado pierde la capacidad de síntesis, de análisis, de interpretación, y se constituye un mero ente repetitivo de los lineamientos que le den. Ellos lo que tienen es ansias de poder. ¿Poder para qué? Habrá que preguntárselo a los supuestos rebeldes libios. ¿Dónde están? Conformándose en el ISI porque le trajeron un presidente. A los yernos de Saddam Hussein, que los paseaban por todo el mundo, despotricando sobre el gobierno de Saddam Hussein y violaciones de derechos humanos y otros inventos más. ¿Dónde están? ¿Están gobernando? Los desaparecieron, José Vicente. A los que empezaron allá a meterse contra los talibanes en Afganistán, ¿están gobernando? Ninguno. Y esa misma suerte va a correr la derecha. Ellos no saben con quién se aliaron. Se aliaron con el imperio norteamericano, que no tiene valores, no tiene principios, no tiene moral, no tiene palabra, porque para ellos lo más importante es el interés nacional, su New Deal. En medio de este cuadro que tú pintas, hay un espacio para el optimismo. El presidente Maduro le ha tendido puentes de plata y le ha lanzado alfombras rojas para que vengan al diálogo. Ellos, obviamente, como creen que están en una oportunidad para tumbar al gobierno y saben que no hay un mecanismo más expedito para el entendimiento, para lograr normas de convivencia, que el diálogo, no lo van a aceptar porque ellos no quieren convivencia, ellos quieren caos y sobre el caos generar el golpe de Estado por cualquiera de los 3 escenarios que tú planteaste. Bueno, muchas gracias. ¿Sabes? Gracias a ti, José Vicente. Mucha suerte. Una pausa y a regresar a los confidenciales.
Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. En la reunión del 14 de junio, solicitada en Santo Domingo por el secretario del Departamento de Estado, John Kerry, a la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, para tratar las relaciones Venezuela-Estados Unidos, estuvieron presentes por la delegación norteamericana, la secretaria adjunta del Departamento de Estado para Latinoamérica, Mari Carmen Aponte, y Mark Ferenstein, director ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, exdirectivo de la USAID, y al mismo tiempo estaba también Mark Turner, portavoz del Departamento de Estado. En la referida reunión, óigase bien, llamó la atención la presencia del director ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental y los dos maletines que tenía en sus manos, como se puede observar del evento. De ahí que sea analizada la versión de que este agente de inteligencia grabó las conversaciones de los máximos representantes diplomáticos y demás personas presentes de ambos países. Se presume que las informaciones obtenidas mediante este procedimiento son enviadas luego a las principales agencias de inteligencia de los Estados Unidos para los respectivos análisis. Y además, las voces de las personas que se quieren mantener bajo vigilancia se envían a un sistema de análisis biométrico de audios de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA. Las voces grabadas son ingresadas a un sistema de datos en la principal agencia electrónica de los Estados Unidos. De tal manera se mantiene el patrón de voz de la persona a quien se desea tener bajo seguimiento y vigilancia en otros escenarios. El camino hacia el revocatorio del mandato de Nicolás Maduro se cierra cada día más, no por obra del Consejo Nacional Electoral o del gobierno, como lo plantean los voceros de la oposición, sino por las propias debilidades organizativas y evidente incompetencia del funcionariado que la MUD tiene en el proceso. Este aspecto se reveló en la primera fase de la recolección de firmas, el 1%, caracterizada por las chapucerías en que incurrieron como firmas de personas muertas, firmas planas y firmas usurpadas y otras tantas irregularidades que constituyen delito. También se evidenciaron las diferencias internas del sector opositor, las pugnas por los liderazgos nacionales y locales, disputas por candidaturas a gobernaciones presidenciales. Primero Justicia reclama a cada momento su condición de partido más votado, mientras que Acción Democrática insiste en que tiene el liderazgo en la calle y que sus dirigentes son los más mediáticos, en tanto que Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular pugnan por romper el cerco de silencio montado por sus compañeros. En la MUD, los partidos minoritarios, Causa R y otros, se resienten del aislamiento en que están y de la escasa atención que se les presta en la alianza. A todo esto hay que agregar que en la medida en que los sectores de la MUD pierden la esperanza de efectuar este año el revocatorio y que Maduro salga de la presidencia como lo prometió Henry Ramos Ayub, aquella fecha del 6 de julio pasado, y se frustró en la OEA la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, se extreman las posiciones golpistas con la consigna de que calentar la calle, que no es otra cosa que el guarimbeo, y la búsqueda de apoyo en los cuarteles es la solución. Esta actitud extrema, que se acentúa día tras día al calor de la decepción que provocan en sectores radicalizados de la oposición los errores de la MUD, en particular la no fijación de una clara línea democrática, estimula las posiciones violentas y el rechazo al diálogo, lo cual conduce a una fuerte reacción del gobierno y del chavismo en defensa de la institucionalidad democrática. Los tanqueros que han presentado problemas graves para la seguridad del país, como la desviación de combustible a la que hice mención en pasado programa, la contaminación de combustible
y retraso en el traslado de la carga son propiedad de un mismo armador. Situación esta preocupante, ya que las actividades de cabotaje están centralizadas en una misma compañía. Aparte de las embarcaciones implicadas en los hechos señalados, el armador en cuestión también es propietario de las unidades Clarity y Dignity, lo cual significa que en caso de presentarse una delicada eventualidad que comprometa la seguridad nacional, el mercado local dependerá de un solo armador, lo que no garantiza la eficiencia de las operaciones. Confidencial al cierre. Monitor País Interlace Confidencial Reporte Ejecutivo. Ficha técnica 1580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 26 de junio al 5 de julio 2016. Resultados. ¿Qué piensan los venezolanos acerca de la OLP y los CLAP? El gobierno nacional estableció un nuevo sistema de abastecimiento de alimentos para entregar bolsas de comida, casa por casa, en los barrios populares. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta medida? De acuerdo, 56%. En desacuerdo, 42%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Usted se ha beneficiado de este nuevo sistema de abastecimiento de alimentos casa por casa? Sí, 26%. No, 74%. ¿Qué tan efectivo cree usted que es este nuevo sistema para resolver el problema del desabastecimiento de los alimentos? ¿Usted diría que es muy efectivo, efectivo, algo efectivo, poco efectivo o nada efectivo? Muy efectivo, 7%. Efectivo, 13%. Algo efectivo, 21%. Poco efectivo, 26%. Nada efectivo, 31%. No sabe, no contesta, 2%. Recientemente el gobierno del presidente Maduro implementó la nueva fase de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP, para combatir la delincuencia y la inseguridad. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con este plan? De acuerdo, 82%. En desacuerdo, 16%. No sabe, no contesta, 2%. ¿En qué medida considera usted que esta nueva fase de la OLP será efectiva para combatir la delincuencia y la inseguridad? Muy efectiva, efectiva, algo efectiva, poco o nada efectiva, muy efectiva, 9%, efectiva, 31%, algo efectiva, 19%, total, 59%, poco efectivo, 20%, nada efectivo, 18%, total, 38%, no sabe, no contesta, 3%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.